El sermón temático es uno de los sermones más fáciles que tenemos en materia de predicación. Es uno de los sermones más utilizados dentro del púlpito cristiano. Cuando nosotros escuchamos algún sermón doctrinal, sin duda alguna estamos escuchando un sermón temático. Es el sermón que utiliza varios textos bíblicos para complementar un tema en común que se ha elegido para predicar. A diferencia del sermón textual o del sermón llamado expositivo, este no se limita a una sola porción de las escrituras, sino que busca de diferentes lugares de la escritura un tema en común. Entonces, en un sermón expositivo, pues nosotros no elegimos el tema, sino que es el texto que elegimos el que nos da el tema que vamos a tratar. En el sermón temático, nosotros somos los que elegimos el tema. Y entonces, una vez que hemos elegido el tema, pues buscamos el apoyo a través de los textos bíblicos sobre ese tema y lo desarrollamos. Y entonces podemos utilizar varios versículos, varios textos bíblicos con el objetivo de apoyar. Sin embargo, aunque el sermón temático es uno de los más fáciles, también tiene algunos peligros que representa. Por ejemplo, uno de los peligros es utilizar textos fuera de contexto. Y necesitamos entonces ser muy cuidadosos cuando elegimos los textos, que sean textos que en realidad hablen de la temática que estamos proponiendo. El otro problema de un sermón temático es que muchas veces el predicador se va por las ramas. Como tiene diversos textos que toma para apoyar, puede a veces parecerle muy significativo tomar otro de los temas que alguno de esos textos menciona y entonces irse detrás de eso. Por eso necesitamos cuidar de que nuestro sermón, por más que sea un sermón temático y que utilicemos varios textos, tenga un eje principal, un centro, una idea principal. Algo que nos sirva de columna vertebral y no nos deje expandirnos hacia otros temas que nada tienen que ver con el sermón propuesto. Y vamos a ver un breve ejemplo. Por ejemplo, vamos a tomar el tema de el amor al prójimo. Vamos a suponer que nuestra congregación tiene necesidad de manifestar, de desarrollar el amor al prójimo. Y yo como predicador entonces he orado al Señor, le he pedido al Señor que me dé un tema para predicarle a su iglesia y el Señor ha puesto en mi corazón el deseo de predicar acerca del amor al prójimo. Entonces, el tema principal va a ser el amor al prójimo. Y yo quiero definir un tema específico, algo específico, un texto principal. Entonces dijo 1 Juan 4, 19 y 20, donde dice que el que no puede amar a su hermano a quien ha visto, ¿cómo podría decir que puede amar a Dios a quien ha visto? Y ese va a ser mi núcleo, a partir de ahí voy a desarrollar. Si tú no has aprendido a amar a tu hermano, a quien has visto, ¿cómo puedes amar o cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ha visto? El primer tópico que tomaría entonces sería el amor a nuestros padres. Nuestros padres son el primer prójimo que nosotros conocemos. Por eso Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La manifestación del amor al prójimo, la manifestación de nuestro amor a los seres humanos, tienen como primera medida nuestros padres. Cuando nosotros amamos a nuestros padres, cuando nosotros manifestamos nuestra honra hacia ellos, estamos dando una vislumbre de que el amor del Señor está en nosotros. En el segundo tópico, yo puedo tomar el amor a la familia, a la esposa, a los hijos. Y puedo tomar allí Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O Colosenses 3:19. Amen a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Sin duda alguna, que otro de los prójimos más cercanos que nosotros tenemos es nuestra esposa, son nuestros hijos, es nuestra familia. Y cuando nosotros amamos a nuestra familia, cuando no somos ásperos con ellos, cuando manifestamos ese amor hacia ellos, entonces también allí demostramos que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Nuestro deber entonces, número 1, es amar a nuestros padres. Número 2, amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos. Y en tercer lugar, hablaría entonces del amor a los demás. Y los demás encierran a todos.
nuestros cercanos, los amigos, los enemigos, porque la palabra del Señor nos dice, en Mateo 5, 46 al 48, que es nuestro deber amar también a nuestros enemigos, que si solamente nos limitamos a amar a aquellos que nos aman, no tendremos ninguna recompensa. Lo mismo hacen todas las personas, amar a quienes les aman. Por lo tanto, aquí, en estos textos, está básicamente plasmado las tres dimensiones del amor al prójimo. Podría yo terminar ese sermón con un llamado a marcar la diferencia, a manifestar un amor hacia aquellas personas que vemos, las personas inmediatas como nuestros padres, nuestra esposa, nuestros hijos, pero también aquellas personas que nos rodean, aunque no seamos nosotros del agrado de ellas, dando a entender que podemos amar a nuestro prójimo, y entonces solamente de esta manera podremos decir que amamos a Dios a quien no vemos. Este es un breve ejemplo de lo que es un sermón temático. Notan ustedes una división de 3 partes con varios textos que se incluyeron, algo bien definido y culminando con un llamado, dejando de esta manera una enseñanza clara, precisa y necesaria para la edificación de la iglesia. En materia de predicación hay algunos aspectos importantes que necesitamos tener en cuenta. 3 pasos importantes, y el primero es estar seguros de que lo que nosotros vamos a hablar es lo que Dios quiere que le hablemos a su iglesia. Jesús habló del siervo fiel y prudente, al cual su Señor dejó sobre su casa para que diera el alimento a tiempo. Y cuando nosotros somos predicadores, necesitamos ser esos siervos fieles y prudentes. Tener el alimento a tiempo y preguntarle al Señor cuál es el alimento que tú quieres que le demos a la iglesia. Esto nos va a nosotros a prevenir de predicar cosas simplemente por impulso o simplemente quizá porque nos emocionamos con algo que queremos transmitir. En realidad, el deber del predicador es asegurarse que lo que va a hablar, que lo que le va a enseñar, lo que le va a transmitir a la iglesia, es lo que Dios quiere que esa iglesia tenga. Las congregaciones a veces pasan por días difíciles, algunas pasan por algún tipo de problemática que es necesaria que el predicador les hable la palabra del Señor. Y por eso el predicador debe estar atento a esos días tristes, a esos días alegres, a esos días de derrota, a esos días de victoria, con el objetivo de impulsar a través de la palabra del Señor los ánimos del pueblo, tal como Dios quiere hacerlo. En segundo lugar, el predicador necesita buscar el respaldo del Espíritu Santo. Un ejemplo que nosotros tenemos es el apóstol Pablo, cuando dijo que él no se propuso palabras de sabiduría humana, sino solamente la sabiduría de Cristo. Predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Nosotros necesitamos asegurarnos que el Espíritu de Dios estará con nosotros. Y es que es una promesa, el Señor estará con nosotros, y cuando nos disponemos nosotros a predicar la palabra del Señor, el Espíritu del Señor promete estar con nosotros, pero necesitamos nosotros asegurarnos de que el Espíritu del Señor nos acompañe en nuestro sermón. Y el tercer aspecto, que es muy importante también, es usted necesita predicar la Biblia. Hay predicadores que se acostumbran a simplemente predicar de sus experiencias, algunos testimonios impactantes que han tenido en sus vidas. Y bueno, en cierta medida, algunas veces los testimonios son necesarios, pero no es el centro de la predicación. Los testimonios pueden impactar, pueden hacer llorar a la gente. Los testimonios pueden hacer que la gente arroje un amén, glorifique al Señor, pero la palabra de Dios es la única que puede transformar vidas. Por eso, siempre que usted predique, predique de la Biblia. No ponga como base de su sermón historias por más bonitas y conmovedoras que sean. Siempre ponga como base de su sermón la palabra de Dios. Si te acostumbras a predicar de la palabra de Dios, a basar tus sermones en la palabra de Dios, podrás estar seguro que siempre estarás dando alimento al pueblo, alimento sólido, alimento de la palabra del Señor.